de talentos diversos, derechos iguales, con 4 invitados. Nos acompaña Ana Núñez Joyo, quien es investigadora y estudiosa de la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Nos acompaña desde Perú, desde la Pontificia Universidad Católica de Perú. Está también con nosotros Itandewi Pérez, quien es docente de educación especial y estudia una maestría en artes escénicas, Raúl Montoya y Ricardo Sánchez, quienes nos acompañan del colectivo Chucam. Comentabas algo en el corte y me gustaría que lo comentaras al aire, Ricardo. Bueno, no he tenido la oportunidad, tal vez si haya representaciones, ejercicios teatrales en los psiquiátricos, pero yo no he tenido la oportunidad de presenciar alguno. Lo que sí, en Radio Abierta hemos hecho ejercicios histriónicos, ¿no? Y los hemos transmitido al aire, incluso improvisando en vivo, ¿no? Últimamente, en diciembre pasado, abordamos el tema de la pastorela y jugamos un poco. Queríamos hacer un poco de crítica social y el tema era de ponerle un diagnóstico al niño Jesús. Claro. Entonces, Wow. un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Haciendo un poco de crítica y también con humor, o sea, todo mundo analizaba el caso del niño Jesús, ¿no? Y imagínense, y también pues yo jugué un poco a la actuación. A mí me tocó interpretar el papel de Satán, del diablo, imagínense. Entonces, pues sí, sí fue algo muy divertido. Y también se han hecho otros juegos teatrales ahí en el programa de Radio Abierta. Les pregunto a los dos, igual y ahorita te doy la palabra, Raúl, porque querías decir algo, pero ¿por qué creen que todavía las actividades que se hacen en los psiquiátricos tienen tanto que ver con lo manual y no con este tipo de actividades? ¿Tú querías comentar algo, Raúl? Bueno, sí, yo creo que a veces como que aquí en México se tiene como la costumbre de que solamente las personas con discapacidad psicosocial podemos hacer cosas manuales. Y yo creo que la actuación también es algo muy interesante, ¿no? Que desarrolla otras habilidades en las personas y que puede ayudar también a la recuperación. Claro, claro. Sí, y ahorita que ustedes comentaban esto, yo pensaba, y por ejemplo, en mi experiencia de haber trabajado en educación especial y en talleres para jóvenes y después eh, con adultos, no es común que las instituciones oferten este tipo de actividades. En general siempre la actividad se queda en lo manual. No sé si será, habría que analizarlo, si será que lo hacen en el sentido de que de esta manera puedan tener como una salida de oficio. No sé cuál es la lógica, por qué la destreza en la que se enfocan las actividades sea primeramente la manual, ¿no? Y no, como tú bien dices, otro tipo de habilidades y de destrezas. Exactamente. Sí. Bien. Ana, me gustaría que nos contaras, yo sé que estás en esta investigación que estás haciendo, estudiando aspectos del movimiento en Perú. Y nos gustaría que nos compartieras qué hallaste, qué has hallado hasta ahora, qué has pensado, qué te preguntas. Bueno, sí, la investigación que estamos haciendo junto con el CICEPA, el Centro de Investigación en Estudios Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene que ver con si es que podríamos decir que existe un movimiento social de personas con discapacidad en nuestro país. Luego de la firma de la convención, en nuestro país entra en vigor en el año 2008 la convención y de inmediato se crea una nueva ley exactamente igual en el contenido que la convención.
¿no? Que ahorita estamos justo en un debate para la reglamentación de esta. Es una muy buena ley normativamente hablando. ¿Cuándo, perdón, cuándo se hizo la ley? En 2008 ratificamos la convención, Sí. en 2012 nace la ley, Nace la el ley. 24 de diciembre como regalito de Navidad, ¿no? Sí, pero dado que es una buena ley y que fue producto de una exigencia de las diversas organizaciones de personas con discapacidad en nuestro país, lamentablemente hasta ahorita todavía hay una desfragmentación muy grande en la diversidad de las organizaciones de personas con discapacidad, que es algo que vamos a encontrar recurrente en los diversos países de América Latina, ¿verdad? Pero específicamente con el caso de las personas con discapacidad psicosocial, ellas son las mucho más invisibles dentro de este movimiento que ya se va reconociendo como un colectivo único, porque se les sigue metiendo en el paquete de un movimiento por el derecho al acceso a la salud, más no un movimiento de personas con discapacidad. Y jalando un poco con lo que hablábamos más temprano respecto a las representaciones, las mismas organizaciones de personas con discapacidad psicosocial en el país, todavía no todas se terminan de ver como personas con discapacidad. Se siguen viendo bajo una etiqueta de personas usuarias de servicios de salud mental. Por lo tanto, su demanda solamente se agota a medicinas, a terapias. Sí. Ajá. Y de alguna manera a buenos servicios. Exacto, pero no son suficientemente fuertes para poder demandar cuotas laborales. Derechos sociales, Exacto. capacidad jurídica. Exactamente. Claro, claro. Y ¿cuál es el trabajo que se puede hacer ahí desde la academia, desde donde ustedes están trabajando? Exacto. Bueno, nuestro aporte va en dos líneas. Una, que tenemos una línea dentro del Instituto de Derechos Humanos, es generar mucha más incidencia y poder hacer aportes al Estado mismo de cómo es que debiera ser una hoja de ruta para que las políticas públicas puedan ser con participación de las personas con discapacidad. Pero propiamente como universidad lo que nos interesa es que el movimiento, la teoría de movimientos sociales que es tiene gran data en América Latina, pueda ver al colectivo de personas con discapacidad como un campo bastante fértil para estudiar. En nuestro país, por lo pronto, en personas con discapacidad no se ha estudiado absolutamente mucho desde la ciencia social en la discapacidad. Cuando sí se han estudiado otros movimientos sociales. Por supuesto, el movimiento indígena, el movimiento feminista, el movimiento obrero han sido muy estudiados allá, más en países que han pasado una época de conflicto armado, ¿no? Bueno, tenemos más de 4 millones de personas con discapacidad en nuestro país y ahorita es un momento, como diría Tarrow, una estructura política de oportunidades bastante importante como para poder ver con lentes de movimientos sociales a las personas con discapacidad. ¿Hay dentro del grupo de personas con discapacidad alguien que esté haciendo también investigación de su propio movimiento? Como tal, digamos, desde las ciencias sociales, no. Lo que sí vamos a encontrar bastantes estudios muy interesantes es desde las leyes, desde los abogados con discapacidad ajá, o algunos otros activistas, como es mi caso, que se aproximan al movimiento siempre de repente por una experiencia muy biográfica que marca a que estés vinculado al tema, ¿no? Pero el desarrollo más en Perú tiene que ver más por el lado de desarrollo de las normas que por la teoría social. Sí, sí, lo mismo suele pasar aquí, hay muchos más abogados con discapacidad visual o con discapacidad motriz que de ciencias sociales. ¿Y cómo ven ustedes el movimiento de personas con discapacidad, Raúl y Ricardo, aquí en México? ¿Ven que son lo suficientemente convocados, que el gobierno los llama, los consulta? Bueno, últimamente con el trabajo que hemos estado haciendo en el colectivo, pues nosotros nos hemos, ahora sí que aunque no nos llamen, nosotros vamos, pero sí nos hemos trabajado con el INDEPEDI y sí hemos, también en el caso de Ricardo Adair, también hemos, junto con DRI, hemos estado ahí presentes, ¿no? ¿Quieres ampliar un poquito de qué se trata el caso para quien nos está escuchando y no lo conoce? De Ricardo Adair, como no, claro que sí. El caso de Ricardo Adair es una persona con que se le diagnosticó
Síndrome de Asperger. Asperger, y él le fue sometido a un juicio de interdicción, y él, bueno, por sus padres, porque él creyeron en ese momento que sería bueno para él, pero él, al darse cuenta que el juicio de interdicción, el cual le quita toda su capacidad jurídica, y, o sea, lo anula como persona, no tiene derecho a decidir por sí mismo, a tomar sus propias decisiones. Entonces él toma la decisión de que se le quite este juicio de interdicción, y apela primero a la Corte y después a la Suprema Corte de Justicia. Y el colectivo Chucan apoyó el caso de Ricardo Adair junto con Disability Rights International México, y nosotros participamos en este. Y lo que es muy importante en este caso es que lo que se pedía es que el juicio se declare inconstitucional y contrario a la Convención el juicio de interdicción. Si se lograba eso, iba a ser algo de verdad muy importante. Sí, claro, histórico. Sí, Ajá. Por eso decíamos, es un caso paradigmático para América Latina. Me acaban de compartir hoy que ha salido en el Engrose, y la verdad es que no hice tiempo a leerlo completo. Hubiéramos esperado como una declaración más radical, pero de cualquier manera, como decíamos antes, los avances son de a poco, ¿no? Desmontar todo lo que es el sistema de la interdicción va a estar muy difícil. Lo que igual suelen decir los jueces es, bueno, y si no está esto, ¿cómo se protege a la persona o qué es lo que hay, ¿no? Emanuel Cárdenas decía en la entrevista, bueno, ¿y por qué los tenemos que proteger? Y uno diría, tiene toda la razón. Pero por cómo están organizadas las cosas, históricamente los jueces creen que esa es la manera de protegerlos, ¿no? Entonces esperemos que sí, Ricardo, con su caso haya abierto una puerta por la que después puedan igual meterse no solo personas de México, sino otras personas de América Latina. Vamos a ir a un nuevo corte y enseguida regresamos en Talentos Diversos, Derechos Iguales. Gracias.